Estamos estudiando los 4 evangelios sincronizados. Estamos viendo todo lo que dice el texto sobre la vida de Jesús y lo estamos haciendo de una manera simultánea, viendo lo que dice Mateo, lo que dice Marcos, lo que dice Lucas, lo que dice Juan y comparándolo. Así vamos avanzando en el texto versículo por versículo. Y hoy vamos a entrar en el nacimiento de Jesús. Y estoy seguro de que vamos a tocar cosas que usted no ha visto antes en el texto. Y esto va a estar muy interesante. Para todos los que aman el alimento sólido, ya comenzamos. Doy la bienvenida a todos los que se conectan con nosotros desde cualquier lugar de nuestra amada América Latina. Es un gozo, amados, un privilegio estar juntos hoy estudiando la palabra de Dios como lo hacemos cada jueves. Y hoy comenzamos a estudiar todo lo que tiene que ver con el nacimiento de Jesús. Y antes de entrar, quiero recordarle, si no lo ha hecho, descargue la guía de estudio. Es totalmente gratis. El enlace está ahí en la descripción. De esa manera usted puede seguir con nosotros todo lo que son los textos bíblicos, los comentarios y, bueno, todo el material adicional. ¿Sí? Le voy a pedir que abra conmigo su Biblia en Mateo capítulo 1. Y vamos a comenzar por ahí y vamos a ver esto desde la perspectiva de José. Y este es el anuncio que recibe José en cuanto a el nacimiento de Jesucristo. Vamos a comenzar por ahí. Dice el versículo 18, capítulo 1, versículo 18, lo estoy leyendo en la Reina Valera 1960. Dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Jesús, el ungido, Jesucristo. Cristo quiere decir el ungido de Dios. Fue así. Estando desposada María, su madre, con José. Desposada quiere decir que estaba comprometida. Yo la semana pasada hablé algo sobre el concepto de lo que es, de lo que significaba para una persona estar desposada en el primer siglo. Y hablé del compromiso. Usted puede encontrar el estudio ese y los estudios que pertenecen a esta serie que ya hemos hecho anteriormente. Usted los puede encontrar aquí en el canal. Cuando nosotros terminemos acá, usted puede irse allá y de esa manera se pone al día con nosotros y así seguimos juntos estudiando todo el texto, ¿sí? Desposada. Quiere decir que estaba comprometida para casarse con José. Dice, estando desposada María, su madre, con José, entonces dice, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Imagínese usted para José esa sorpresa. Ellos no habían tenido relación íntima, no habían estado juntos, estaban comprometidos, ella era virgen, ¿sí? Y de pronto, está embarazada. ¿Cómo sucedió eso? Bueno, aquí el texto dice ya de antemano, dice aquí Mateo, había concebido del Espíritu Santo. Verso 19, José su marido, como era justo, aquí le dice marido, pero sabemos por el texto que estaba todavía comprometida, ¿sí? Como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. La palabra aquí, lo justo quiere decir que era una persona recta delante del Señor, pero era una persona también de buenos sentimientos y no era legalista. Porque un legalista fariseo, lo que hubiera hecho es que lo hubiera expuesto públicamente y la hubieran apedreado. Porque eso es lo que hacían con una mujer que salía embarazada sin tener relación con el esposo. Sí, pero José era una buena persona. Era un hombre justo. Y no quería no quería avergonzarla, no quería infamarla. Quiso dejarla secretamente. Y en otras palabras, él dijo, yo me voy. Y de esa manera, sabe qué fue lo que hizo, pero de todas formas yo no quiero hacerle daño. Eso es muy noble de parte de José, dicho sea de paso. Y empezamos a ver aquí algunas cosas en el carácter de José muy importantes. Sí. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños. La manera en que habla un ángel. Nosotros vemos en los textos al ángel aparecerse en persona
vemos al ángel aparecerse en visión, vemos al ángel aparecerse en sueños en diferentes momentos, diferentes eventos en el texto bíblico, ¿sí? Se le apareció en sueño y le dijo: José, hijo de David. Algo muy importante aquí, y eso lo estudiamos en la sesión que hicimos sobre la genealogía de Jesús, que comparamos la genealogía conforme a lo que dice Mateo y conforme a lo que dice Lucas, y vimos algunas diferencias en las genealogías. En realidad es una genealogía, pero aquí vemos dos descripciones. Por eso le decimos las genealogías en plural. Porque una nos conecta a Jesús con David, hijo de David, por el lado de José, ¿sí? De José. Y la otra nos conecta a David por el lado de María. Que es decir, que el Señor estaba conectado al rey David por el lado real y por el lado humano. ¿Por qué por el lado real? Eso yo lo expliqué, usted puede ir, lo va a encontrar después y lo puede estudiar con detalles, pero le voy a decir rapidito de qué se trata. Por el lado real, porque David es padre de Salomón, y por esa línea de David-Salomón es que llega la genealogía hasta José, de José a Jesús. Aunque José no fue el padre, ¿cómo se diría?, biológicamente de Jesús, él le da la conexión real a Jesús, es decir, de rey, Jesucristo rey, por el lado de la línea de los reyes, es decir, David, Salomón. Por el lado de María es un poco diferente, porque sí, también es conectada hasta David, pero no por el lado de Salomón, sino por otro hijo de David que se llamaba Natán. Es decir, que es David, Natán, y por ese lado se conecta hasta María. Quiere decir que esa genealogía nos entrega a nosotros el lado humano de Jesucristo. Es la conexión biológica, con la conexión de sangre hasta David, sí, porque es pariente, es descendiente de David por sangre. Entonces ya tenemos que Jesús es descendiente por sangre y es descendiente también real. Las dos cosas. Entonces aquí Mateo claramente nos dice aquí José, hijo de David, que es decir, que aquí nos aclara y nos conforma, es decir, nos comprueba o nos confirma, es la palabra que quería decir, la conexión de Jesús con David por la línea real. José, hijo de David. Que sí, que José era importante en todo esto. Para los que han querido poner a José como alguien que aparece en la escena y que no tiene mucho que ver y que no tuvo nada que ver y hasta de cierta forma no quieren hablar de él y todo el tiempo se concentran en hablar solamente de María. Bueno, José era muy importante porque José es quien trae esa conexión real. Sí, y José era también descendiente directo de David por la línea de Salomón. Algo muy tremendo. Entonces, ¿qué sucede aquí? He aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. ¿Se imagina usted, José? ¿Qué pasaría por su cabeza si usted fuera José? A ver, explícame. A ver, ángel, explícame eso bien. En otras palabras, desempaca eso. Dímelo de una manera más despacio, porque eso no lo entiendo. ¿Cómo que lo que está en María, en el vientre de María, es engendrado del Espíritu Santo? De un espíritu que es invisible, que es el Espíritu de Dios, pero es invisible. ¿Qué es lo que hay ahí? Y aquí le dice el ángel: y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Aquí no solamente nos da a nosotros el nombre de Jesús, sino también nos da a nosotros el propósito. Vamos a ver el nombre rapidito aquí, me lo llevo a usted al griego. Yoshua, ese es el nombre que nosotros conocemos como Jesús, que también se puede traducir Josué. Entonces, en el idioma de ellos, pudo haber sido Jesús, pudo haber sido Josué. Algunos dicen acá Yahshua,
Sí, vamos a regresar al texto, porque aquí nosotros empezamos a ver propósito. Empezamos a ver exactamente, no solamente que el ángel ya le está diciendo el nombre, que es la costumbre de los padres ponerle el nombre a sus hijos. En este caso, José no tiene esa oportunidad. ¿Por qué razón? Porque hay un propósito más grande, mayor en esto. Sí, y nosotros vemos aquí, el texto ya nos va indicando de una vez, nos va diciendo a nosotros para qué viene Jesús. Quiere decir que desde el anuncio de su nacimiento, el texto nos está diciendo a nosotros para qué vino Jesús al mundo. ¿Cuál es el propósito de su venida? Dice aquí, y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. ¿Por qué? Él salvará a su pueblo de sus pecados. Importante que aquí dice su pueblo, y eso lo vamos a ver más adelante. Salvará a su pueblo de sus pecados. Ahora, todo esto aconteció, verso 22, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Emanuel, que significa Dios con nosotros, que traducido es Dios con nosotros. Aquí está. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. En otras palabras, aquí vemos la obediencia, un hombre que es de fe, que puede entender lo que le dice el ángel y aceptarlo. Eso es algo que nosotros tenemos que reconocer. Eso lleva reconocimiento, amados. Sí. Verso 25, pero no la conoció, dice, no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Y aquí hay algo doctrinal muy tremendo que expone o pone a la luz un error que existe en la doctrina de la marinología que tiene el catolicismo. Y permítame hacer un poquito de apologética aquí y explicar eso. En el catolicismo se enseña de que María continuó siendo virgen y que María, ellos le siguen diciendo la Virgen María, y que siguió siendo virgen por la eternidad. En otras palabras, que no conoció varón. El texto nos dice claramente aquí, y hemos acabado de leerlo, que dice que no la conoció hasta. La palabra hasta quiere decir que después que dio a luz, sí la conoció. Dice, no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Para que no haya confusión, para que no haya duda, exactamente el texto está diciendo aquí que una vez que Jesús nació, José y María tuvieron relaciones sexuales. En otras palabras, ellos tuvieron una relación como cualquier otro matrimonio. Tenemos más evidencias de esto. Y son los hermanos de Jesús. Jesús tuvo varios hermanos que son mencionados en el texto bíblico. Por ejemplo, Santiago, el hermano del Señor, o Jacobo, el hermano del Señor, que escribió el libro, la epístola de Santiago. Está Judas, un Judas, no Judas Iscariote, el que le traicionó. Había un Judas que era hermano del Señor. Tenemos un texto también de él en el Nuevo Testamento. Tenemos la carta de Judas. Y habían otros hermanos. Y hay ocasiones en el texto bíblico donde su madre y sus hermanos vinieron. Ahí están mencionados sus madres y sus hermanos. Algunos dentro del catolicismo han dicho, bueno, esos no son hermanos, que en el tiempo antiguo se usaba la palabra hermano para que fuera, pero significaban primos y un montón de vueltas. Pero no, amados, no da. Uno no puede ocultar lo que está escrito en el texto. Dice el texto aquí en el verso 25 de Mateo capítulo 1. Dice que José no conoció a María hasta que nació Jesús. Una vez que nació Jesús, entonces sí la conoció. O sea, esta es la perspectiva de José. Me lo voy a llevar a usted a 3 puntos que vamos a ver aquí. Me lo voy a llevar a la guía de estudio porque aquí hay 3 temas principales. Primero, antes de entrar en los 3 temas, quiero decirle algo que lo mencioné, pero quiero que usted lo mantenga en mente porque esto es muy importante. Y es la mención de José, hijo de David.
la mención que hace que se cumpla la profecía de que un descendiente de David, ¿verdad?, es quien va a establecer un trono o el trono de David para siempre. Y no estaba hablando de un trono político en Jerusalén o de un gobierno político en Jerusalén como muchos lo esperaban, sino que está estableciendo algo eterno. No, si usted viene conmigo a la guía de estudio, otra vez, si no la tiene, descárguela, es totalmente gratis. Pero en la guía de estudio nosotros vamos a encontrar algunas cosas que yo escribí aquí. Dice, y son 3 cosas principales que vemos aquí en este relato. Número uno, la concepción virginal confirmada a José. Mateo recalca que el embarazo de María es obra del Espíritu Santo, garantizando la naturaleza divina de Jesús, y eso es doctrina. Jesús tiene dos naturalezas, una humana y una divina. Jesús es completamente Dios. En él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, dice Pablo ahí en Colosenses. Toda la plenitud de la deidad habita en él. Es completamente Dios. Sí, ya estudiamos Juan capítulo 1 en esta serie. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Jesucristo es Dios, completamente Dios. Pero a la misma vez es completamente hombre. Jesucristo hombre. Entonces nosotros podemos ahí ver esa naturaleza divina confirmada acá. Lo segundo que vemos es la justicia y compasión de José como hombre justo, que no quiso exponerla a vergüenza pública, pero obedeció el mandato divino al aceptar a María y al niño. Muy importante resaltar eso. Y número 3, el cumplimiento de la profecía. Mateo conecta el nacimiento de Jesús con Isaías capítulo 7, versículo 14, mostrando que Jesús es Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Sí, nosotros hemos visto entonces aquí 3 cosas muy importantes que nosotros vimos en el texto. Y esto es algo que yo he estado haciendo en este estudio, amados, y es que primero le presento el texto, vamos versículo por versículo, lo explicamos, y luego me voy a un comentario y explico de una manera más extensa todo lo que encontramos en el texto, de manera que usted lo pueda anotar. Recuerde que esto es un estudio bíblico. Yo no estoy solamente predicando, estoy enseñando, y por esa razón tenemos que hacerlo así. Vamos a desempacar esos 3 puntos porque hay mucho más ahí. Sí, vamos otra vez a la guía de estudio, y aquí me lo voy a llevar a usted a cada uno de estos 3 puntos y vamos a verlos explicados. Sí. Número 1, la concepción virginal confirmada a José. Y eso lo vimos en los versículos 18 al 20. O 18 y 20. Mateo recalca que el embarazo de María no fue resultado de una unión humana, sino obra del Espíritu Santo. Como dice el texto, lo que en ella hay es engendrado, o lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Eso lo vimos en el versículo 20. Esto asegura la plena humanidad de Jesús, nacido de mujer. Y el texto que yo escribo, que menciono aquí, Gálatas 4:4, dice que Jesús es nacido de mujer y nacido bajo la ley. Y eso nos va a conectar a nosotros con el cumplimiento de la ley. ¿Para qué vino Jesús? En relación a lo que tiene que ver con el cumplimiento de la ley. Y para darnos a nosotros entrada a este nuevo pacto de gracia, un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Sí, pero ahí vemos su plena divinidad, concebido sobrenaturalmente. La concepción virginal es central en la doctrina de la encarnación. Cristo es el Hijo eterno de Dios hecho carne, como estudiamos ya anteriormente. Aquí yo tengo el comentario de algunos teólogos. Usted los puede ver después con calma en la guía de estudio, especialmente ustedes que van a estar usando este material para enseñar en los grupos de estudios que se han ido desarrollando en Latinoamérica. Cada día se nos unen nuevos grupos, personas que están estudiando esto en grupos de estudio en sus casas, iglesias en casa, algunas congregaciones
están una vez a la semana entregando este estudio y es un gozo para nosotros ver cómo la palabra de Dios está corriendo y está siendo glorificada, como dice el texto, ¿sí? Pero bueno, aquí traigo comentarios de algunos teólogos, usted los puede ver después con calma, ¿sí? Número 2, la justicia y obediencia de José. José es presentado como justo, lo que significa tanto rectitud moral como compasión. Ya eso lo expliqué. No quiso exponer a María al escarnio público, sino que buscó protegerla. Y aquí vemos también el carácter de una persona justa, que es protector de su casa, de su familia, de su hogar, de su esposa. Sí, vemos aquí el carácter de esposo, inclusive el carácter de Cristo como esposo de la iglesia, que la protege al punto de sacrificarse y dar su vida por ella. Pero no quiero adelantarme ahí en esto todavía, sí. José se convierte en un modelo de obediencia. Y número 3, el cumplimiento de la profecía de Emmanuel, Dios con nosotros, 22-23, Mateo conecta el nacimiento de Jesús con Isaías 7-14, ¿no? He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Emmanuel. El nombre Emmanuel no describe el título oficial usado en el ministerio de Jesús, sino una declaración teológica. En él, Dios mismo ha venido a habitar con su pueblo. Juan lo confirma y dice, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. En otras palabras, y como le dije anteriormente, aquí tengo comentarios de algunos teólogos que usted le invito a que usted los lea, porque yo sé que le van a ayudar también. Amado, a mí me gusta a veces no solamente estudiar el texto bíblico, sino ver lo que otros dicen. Gente que son más inteligentes que yo, que tienen más larga trayectoria, algunos de ellos ya no están con nosotros, pero que explicaron bien los textos y a mí me ayuda ir y buscar lo que otros están diciendo, ¿sí? Yo lo comparto con usted. Yo sé que algunos no están de acuerdo con eso, algunos dicen que no es necesario estar consultando a 2 personas, que ellos solamente leen la Biblia y no leen más nada. Bueno, esa es su manera de verlo. Yo creo que es importante estudiar lo que otros maestros están diciendo, especialmente personas que sabemos que son maestros de buena doctrina, ¿sí? Gloria a Jesús. ¿Para qué inventar la rueda si ya está dando vuelta? En otras palabras, hay personas que han dicho cosas muy importantes en siglos pasados y nosotros podemos aprender de ellos. Por eso es que yo siempre le digo a los estudiantes, lean bastante, sí. Ocúpate de la lectura, le dice el apóstol Pablo a su hijo espiritual. Antes de continuar avanzando con esto, yo quiero que tengamos en mente estas 3 cosas que hemos señalado aquí en el texto, ¿sí? Entonces, en resumen, sobre esta porción, antes de pasar a Lucas y comenzar a hablar de cómo sucedió el nacimiento de Jesús, que a eso vinimos hoy, ¿sí? Ahí en Lucas 1, 18 al 25, nosotros vemos la anunciación del ángel a José y vemos la obediencia de José en cuanto a lo que el ángel le dice. Y esto asienta un precedente, algo que no se ha conocido antes, es único en la historia, ¿sí? Para entrar en el nacimiento, yo quiero que usted venga conmigo y vamos a irnos a Lucas. Lucas, capítulo 2. Y vamos a comenzar leyendo en el versículo 1. Lucas capítulo 2, versículo 1. Venga conmigo, se lo voy a poner aquí en pantalla. Y aquí tenemos ya a Mateo dándonos a nosotros el recuento de lo que sucede alrededor del nacimiento de Jesús. Versículo 1 dice, aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César. Y esto nos da a nosotros una idea de cuándo nació Jesús. En cuanto a fechas, es durante el reinado, durante el tiempo de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Esto es un censo.
lo que hoy en día nosotros conocemos en la modernidad como un censo, donde se va y se toma casa por casa el nombre y la información de cada persona que vive en una nación para que la nación tenga las estadísticas en cuanto a sus habitantes. ¿Sí? Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. Entonces aquí nos da el texto a nosotros exactamente la etapa en cuanto a cuándo nació Jesús. Y esto separa el nacimiento de Jesús de otros que fueron personajes ficticios y han sido cabezas o líderes de otras religiones, que en realidad no sabemos mucho de ellos. No hay evidencias geográficas y no sabemos si existieron o no. En cuanto a Jesús, aún los ateos, los que no creen en Dios, los que critican el texto bíblico, aún ellos están de acuerdo en que Jesús fue un personaje histórico. No lo aceptarán como Mesías, no lo aceptarán como profeta, no aceptarán lo sobrenatural de su vida y sus milagros, pero sí aceptan que existió porque está en los récords, está en la historia, ¿sí? Y aquí es donde la Biblia se separa de muchos otros libros religiosos. Por ejemplo, el libro del Mormón, que nos da una historia de cosas que no tienen geografía. El libro del Mormón habla de eventos que nunca ocurrieron en la historia, no son eventos históricos. Habla de cosas que no sucedieron y habla de gente que no existieron, y habla de lugares que tampoco existieron, que no son lugares geográficos. Entonces ahí tenemos un problema grave. Sí, nosotros tenemos el texto que puede ser comprobado. Sí, históricamente usted puede buscar otros documentos históricos y comprobar que el texto es verídico. Por eso también tenemos la geografía, se mencionan los lugares, por eso han habido excavaciones y se han encontrado muchas de estas ciudades bíblicas que nosotros encontramos en el texto. Ahora mira, Jericó, ahí está, dentro de Jerusalén, ahí están el templo de Jerusalén, ahí todavía hay piedras que fueron parte del templo, y muchas cosas que se han hecho, muchas excavaciones y estudios. Entonces eso es algo que para nosotros es certeza, es seguridad, ¿sí? O sea, aquí el texto nos dice que fue Augusto César y también siendo Cirenio gobernador de Siria. Verso 3. E iban todos para ser empadronados, quiere decir para registrarse en el censo. Y esto yo lo puedo buscar, yo creo. Vamos a versículo 3. Vamos a ver cómo nos lo dice la Nueva Traducción Viviente. Dice: todos regresaron a los pueblos de sus antepasados a fin de inscribirse para el censo. ¿Se da cuenta? Esto es una versión más moderna, y aquí esto nos está comprobando exactamente qué es lo que estamos diciendo. ¿Sí? Dice que regresaron a los pueblos, es decir, al lugar donde tú naciste, para registrarte o inscribirte en el censo. ¿Sí? Vamos a ver cómo lo dice la Biblia de las Américas, rapidito aquí. La Biblia de las Américas dice: y todos se dirigían a inscribirse en el censo, cada uno a su ciudad. El texto nos dice específicamente que es a su ciudad de origen, en otras palabras. Vamos aquí de nuevo a la Reina Valera, porque es la que nosotros usamos como texto base. Ya he explicado anteriormente por qué yo uso la Reina Valera 1960 como texto base. Una de ellas es porque estoy un poco viejo ya y crecí en esta generación de la Reina Valera 1960, sí. Pero fueron los textos que nos aprendimos de memoria cuando estábamos jóvenes en el Evangelio, amados. Pero también porque es una traducción en lugar de pensamiento por pensamiento, como es la Nueva Traducción Viviente, que es dinámica. Esta es más textual y es de texto por texto, palabra por palabra. Y en el estudio más profundo siempre es bueno usar traducciones que sean de palabra por palabra, aunque no se escuche muy bien en la lectura.
Sí, una de las cosas que se hicieron cuando se hizo la traducción de la Nueva Traducción Viviente, le digo porque el doctor Jaime Mirón, que fue el editor principal de la traducción de la Nueva Traducción Viviente, él fue el vicepresidente de la Asociación Luis Palau por muchos años, ha trabajado con Palau, bueno, el hermano Palau ya se fue con el Señor, pero él trabajó 40 y tantos de años con Luis Palau. Y a él lo seleccionaron para que fuera el que guiara a un equipo de 50 eruditos para traducir la Nueva Traducción Viviente. Hicieron un trabajo magnífico. Yo he tenido la oportunidad de estar cerca del doctor Jaime Mirón. Él nos hizo el prólogo a nosotros de la serie de Teología Sistemática para Latinoamérica. Aquí la tengo, mire. Teología Sistemática para Latinoamérica, aquí está, que es un libro que tiene 780 páginas, todo lo que tiene que ver con la teología sistemática, aquí está. Y el doctor Jaime tuvo la gentileza de escribir el prólogo para nosotros y hemos viajado juntos el continente. En años pasados tuvimos la oportunidad de traer al doctor Jaime a los seminarios a preparar obreros dentro de los proyectos de ciudad que tuvimos cuando estuvimos haciendo festivales en toda Latinoamérica, en estadios y lugares así. Para nosotros pudimos ver de cerca el trabajo y he tenido la oportunidad de preguntarle directamente al doctor Jaime Mirón algunas cosas en cuanto a la traducción. Y me gusta mucho eso. Yo no estoy hablando hoy de eso y no quiero tomar mucho tiempo para eso, lo voy a hacer en otro video, pero yo dedico un video a hablar de traducciones y hay un video que hice donde hablo de los textos omitidos y usted ahí va a encontrar por qué razón algunas palabras que nosotros encontramos en la Reina Valera 60 no las encontramos en algunas traducciones más modernas, incluyendo a la Nueva Traducción Viviente. Específicamente textos que no aparecen en los rollos más antiguos, sí, en los manuscritos más antiguos. Y eso es importante realizarlo. Algunos han tomado crítica y han dicho que bueno, ya que tenemos estas traducciones más modernas y sabemos que algunos textos no estaban en los manuscritos originales, ¿por qué sigue usted usando una Biblia que todavía incluye algunos textos que no estaban en los manuscritos originales? Ahí es donde yo tengo que explicar en detalle la razón por la cual seguimos usando la Reina Valera 1960. Y por eso yo le indico, ahí está ese video, los textos omitidos, y ahí explico todo en detalle. Búsquelo, amados, porque eso es importante que usted lo tenga, ¿sí? Antes de desechar a esta hermosa traducción. El mismo doctor Jaime Mirón le llamaba la hermosa, le llama la amada Reina Valera. Él le llama con mucho cariño porque aún los traductores de la Nueva Traducción Viviente, ellos son gente que han estado conscientes y aprecian el trabajo de la Reina Valera. Yo tengo una copia acá en mi librero sobre la Biblia del Oso, que es la primera Biblia que se traduce al español. Acá la tengo y me ha tocado leerla, un español muy antiguísimo, pero es una riqueza literaria tremenda. De todas formas, a mí me gusta la riqueza en cuestión de lo que es literatura de la Reina Valera 1960. Si usted está de acuerdo o desacuerdo conmigo, déjelo saber ahí en los comentarios. Déjeme saber si usted lee la Reina Valera 1960, déjeme saber lo que le gusta y lo que no le gusta. Sí, y estamos en diálogo en esto, pero bueno, para mí es la amada Reina Valera, en otras palabras. Vamos otra vez al texto aquí y quizás me desvié un poquito, pero usted me entiende y me tiene paciencia, ¿sí? Verso 3, e iban todos para ser empadronados o para registrarse o para inscribirse en el censo, cada uno a su ciudad, en este caso es su ciudad de origen. Y eso nos lo explicó la Nueva Traducción Viviente. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea. Vamos acá. José subió de Galilea. ¿Se acuerda del mar de Galilea? ¿Se acuerda del ministerio de Jesús ya operando en Galilea? Eso lo vamos a ver en detalles más en esta serie. Sí, si Dios quiere, según vamos avanzando, vamos a ir viendo lo que sucede todo en el mar de Galilea. Pero dice aquí específicamente, subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret. Quiere decir Galilea, la región. Ahí está el mar de Galilea, está la región de Galilea y la ciudad de Nazaret. A Judea,
a la ciudad de David. ¿Por qué razón? Porque José es hijo de David. ¿Por qué razón? Porque también María es hija de David. Pero bueno, hay algo en cuanto a los hombres y mujeres que separa ahí en la costumbre antigua. No me voy a meter en eso ahora, porque vamos a entrar en otro diálogo y no quiero desviarme. Pero bueno, vamos acá. Galilea, es decir, la provincia de la ciudad de Nazaret, Jesús de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa de la familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él. Entonces José sube al censo para inscribirse en Judea. Jesucristo viene de ahí, de esa... No quiero complicarme tampoco hablando de tribus hoy. Yo creo que eso lo vamos a ver más adelantito. Manténgase conmigo, porque esto trae mucha riqueza y lo vamos a ver en detalle. Porque Jesús no pertenece al sacerdocio levítico, sino que el Señor lo saca de una tribu donde jamás se levantó ningún sacerdote. Y lo hizo a él sacerdote para siempre, conforme al orden de Melquisedec, no conforme al orden levítico. La Biblia dice que al haber un cambio de sacerdocio hay también un cambio de ley o un cambio de pacto, en otras palabras. Y nosotros eso nos desconecta a nosotros verdaderamente y nos desconecta con el pacto que caducó, que tenía defecto, que jamás pudo perfeccionar nada, para conectarnos con un mejor pacto, el nuevo pacto, el pacto de la gracia, donde en este pacto tenemos un sacerdote que no es conforme al orden de donde venían los sacerdotes de la ley, que eran levíticos, eran levitas, sino de otra tribu. Aquí empezamos a ver esto, ¿sí? A Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa de la familia de David, para ser empadronado. Vemos otra vez aquí la conexión con David, para ser empadronado, o en otras palabras, para registrarse en el censo. Con María, su mujer, desposada, es decir, comprometida con él. ¿Por qué razón comprometida? Porque José no tuvo relación con María hasta que nació Jesús. Ya lo leímos en el texto. Pero tuvo relación con María después que nació Jesús. Escríbalo ahí. José tuvo relación con María después que nació Jesús. José y María tuvieron más hijos, ya se lo dije. Sí, pero todavía aquí estaba desposada. En otras palabras, estaba comprometida. Sí, la cual estaba encinta. Hubiera sido un escándalo. Bueno, en el primer siglo, una mujer que está embarazada sin estar casada. Bueno, amados, todavía en mi época, yo no sé usted, dígame usted, porque venimos de diferentes lugares y diferentes generaciones. Pero en mi pueblo, cuando yo era un niño pequeño, si una muchacha salía embarazada, sin estar casada, eso era un escándalo. Hoy en día se ha normalizado. Y aquí en esta cultura donde nosotros estamos acá, por ejemplo, aquí donde nosotros estamos en Estados Unidos, nosotros hemos visto que aquí las mujeres se embarazan primero y después se casan. Muchas mujeres, se ve la foto de matrimonio con su vientre ya bastante crecido. Pero yo no estoy criticando, no estoy juzgando, cada uno sus cuentas con Dios. Hay gracia para perdonar a alguien que falló, a alguien que se adelantó, a alguien que tuvo relación sexual antes del matrimonio. Hay gracia de parte de Dios. El Señor le perdona y usted puede comenzar de nuevo. Hay esperanza. Si usted cometió el error y se adelantó y tuvo relaciones y salió embarazada antes de casarse, bueno, hay misericordia y el Señor perdona todos nuestros pecados, nuestras ofensas, las echa en el fondo de la mar, nos acuerda más de ellas, porque tenemos un Dios de misericordia. Amén, amén. Pero de todas formas, en la etapa, por ejemplo, cuando yo era pequeño, creciendo en un pueblo pequeño, si una muchacha salía embarazada, eso era un escándalo.
un escándalo, un escándalo. Y estamos hablando de 40 y tantos de años atrás, 50 y tantos de años atrás. Yo, 60 y algo de años atrás. Estaba chiquito. El siglo pasado. Se escandalizaban las personas. Eso era un escándalo. Era un escándalo. Y eso es en el siglo pasado. Imagínense usted hace 20 siglos. Sí, la moralidad ha ido cambiando según ha ido avanzando el tiempo. Vámonos atrás al primer siglo. ¿Cómo es posible que esto sucede? Una mujer está embarazada sin estar casada. ¿Cómo lidiar con esa situación? Esto tenemos que ponerlo en una perspectiva correcta para poder entender la mente de José en esto. Sí. Dice María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. María empieza a tener las primeras señales. Sí, ya está acercándose el tiempo para dar a luz. Sí, alumbramiento. Y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales. Vamos aquí, yo creo que yo estoy hablando aquí, no le estoy mostrando el texto a usted. Alguien no me tenía que decir, ¿no? Acá. No se le olvidó el texto. Vamos otra vez aquí. ¿Desde dónde? ¿Desde cuándo vengo yo sin el texto? Bueno, aquí lo tenemos en pantalla, ¿no? No lo voy a leer otra vez, ya usted lo leyó conmigo. Sí, subió a Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa de la familia de David, para ser empadronado con su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Dar a luz, es lo que quiere decir la palabra. Parir, es correcta también la palabra. Y dio a luz a su hijo primogénito. Y lo envolvió en pañales. Y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. No había lugar para ellos en el mesón. Ese es el nacimiento de Jesús. Eso es lo que usted ve cuando llega la etapa o de Navidad, lo que se celebra hoy como Navidad en sus países. Yo no voy a entrar en la discusión ahora de que si Navidad es pagana o no. No voy a entrar en eso. Eso hablo por allá en otro video. Pero se celebra. Sabemos que Jesús no nació en Navidad, ni nació el 25 de diciembre. Eso ya lo sabemos ya, ¿sí? Pero es el tiempo en que las naciones celebran, los países, las culturas, diferentes culturas, el nacimiento de Jesús. Ahora, déjeme ahí en los comentarios lo que usted opina sobre eso. Déjeme su punto de vista ahí. Ahora, para mí la Navidad es una buena oportunidad para hablar de Cristo. Y lo he dicho antes. Es una buenísima oportunidad para hablar de Cristo. Para hablarle a la humanidad. Para decirles, anunciarles de que el Mesías vino al mundo. No el 25 de diciembre, pero vino al mundo. O sea, para mí es una oportunidad evangelística. Ahora, vamos al contexto histórico de este relato, porque el contexto histórico y teológico del nacimiento de Jesús, vamos a profundizar un poquitito en esto, sí, porque hay cumplimiento de profecías en cuanto a esto, sí. Y hay varias cosas que vamos a encontrar aquí. Sobre todo, vamos a encontrar 3 principios muy tremendos que tienen que ver con la teología del nacimiento de Jesús. Teología quiere decir estudio de Dios. Hay gente que se asusta con la palabra teología y en realidad lo que quiere decir es estudio de Dios. Hay gente que la critica en público.
y acusan a los que estudian, ¿no? Yo creo que todo siervo, todo pastor, todo evangelista que es llamado al ministerio debe de conocer bien lo que va a enseñar y es importante estudiar teología, específicamente teología sistemática. Yo tengo en Cristología, en parte de la teología sistemática para Latinoamérica, escribí un librito que se llama Cristología, que es un libro de estudio. Aquí está, Cristología, sí, la doctrina de Cristo. Todo lo que tiene que ver con el nacimiento de Jesús, acá en este libro lo explico en detalles, pero explico también el porqué y todo lo que tiene que ver con la salvación y el propósito para el cual el Señor vino a esta tierra, por el cual nació. Sí, y este es un libro de estudio, de hecho, que tiene para usted escribir, hacer anotaciones y todo. Y viene de Teología Sistemática para Latinoamérica, que está aquí, que es el libro mayor. Aquí están los 11 puntos principales de la teología sistemática, y yo creo que todo pastor debe tener esto en su librero, amados, porque esto le equipa a usted para, déjeme ponerlo ahí para que usted lo vea bien. Usted lo puede encontrar, ahí le puedo dejar un enlace en la descripción. Usted puede ir a Amazon o a cualquier tienda por ahí y conseguirlo, ¿sí? Gloria a Jesús. Bueno, Cristología está en el centro de todo esto, ¿sí? Vamos acá a algunos puntos, pero ya le hablé del contexto histórico. El hecho de que Jesús naciera en Belén, la ciudad de David, cumple la profecía de Miqueas 5:2, y esto es algo específico, donde iba a nacer el Mesías. Yo tengo un librito por ahí que se llama 40 profecías cumplidas, usted lo puede conseguir, y también explico todas las profecías que se cumplieron en el nacimiento de Jesús, específicamente 40 profecías que se cumplieron en el nacimiento de Jesús. Todo eso, sí. Tengo un comentario aquí de algunos teólogos en la guía de estudio en cuanto a eso, y me voy a ir directamente a los 3 temas principales que tienen que ver con el nacimiento de Jesús, y aquí hablamos de doctrina en lo que tiene que ver con el nacimiento de Jesús. Me voy a ir de regreso a la guía de estudio, se lo voy a poner aquí en pantalla, y el primero es la soberanía de Dios en la historia. Y lo vemos en los versículos que estudiamos, lo vimos del versículo 1 al 3. Lucas sitúa el nacimiento de Jesús en un contexto histórico concreto. En otras palabras, bajo César Augusto y durante un censo imperial. O sea, no tenemos duda de esto. A través de un decreto imperial, el Señor mueve a José y María desde Nazaret hasta Belén, cumpliendo así su propósito eterno. Si la profecía decía que el Mesías iba a nacer en Belén, esto tenía que ocurrir, porque ellos no estaban en Belén, ellos estaban en Nazaret, en el área de Galilea. O sea, ellos tuvieron, fíjense cómo el Señor hace las cosas. El Señor hizo que hubiera un censo, sí, para que todo el mundo tuviera que regresar a su ciudad de origen, y que así José regresase a Belén y se cumpliera la profecía. Sí, esto muy tremendo. Puse aquí Proverbios capítulo 21, verso 1, que dice: como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová, a todo lo que quiere lo inclina. En otras palabras, Dios usó a los gobernantes paganos para cumplir el plan de redención. Sí, aquí tengo un comentario de Piper, usted lo puede leer en la guía de estudio. Número 2, el cumplimiento de la profecía Belén, ciudad de David, nos conecta otra vez con él. Y esto es complementario, amados. Esto es complementario con lo que estudiamos en la sesión de las genealogías. Sí, conectándolo con David. El traslado de José y María a Belén conecta directamente la profecía de Miqueas 2. Y tú, Belén Efrata, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. En otras palabras, el Mesías debía nacer en la ciudad de David, y Lucas enfatiza que José pertenecía a esa casa y linaje, asegurando así la legitimidad davídica de Jesús. Sí. Y número 3, la humildad del Mesías. El clímax del relato llega a la sencillez del nacimiento. El Hijo de Dios nace de una madre humilde en un lugar improvisado,
y es acostado en un pesebre, que es donde se acostaban donde se le daba a comer a los animales. Sí, aquí se manifiesta el carácter del reino de Dios, grandeza en la humildad. Este contraste es teológico. El Rey de gloria se hace pobre para enriquecer a los suyos, y esto es espiritualmente hablando. Segunda de Corintios capítulo 8, verso 9. Se hizo pobre por nosotros para enriquecernos a nosotros por medio de darnos vida eterna. Esto no tiene nada que ver con dinero. Hay gente que usa ese texto y lo mueve fuera de contexto para decir que es la voluntad de Dios que ellos estén ricos. Eso no es lo que dice el texto en ningún lugar, ¿sí? Eso es un invento de lo que es el evangelio de la prosperidad. No, escuche bien, vamos a continuar con el relato en el versículo 8. ¿Por qué razón? Porque ahora vamos a ver, ahora entran en operación o en la escena ángeles y pastores. Si usted ha visto un nacimiento, los nacimientos que se ponen debajo del arbolito acá en Estados Unidos, es una costumbre, o en las casas de adorno, donde está ahí unos muñequitos, unas estatuas de José, María, el pesebre y los animalitos. ¿Se da cuenta? Están los pastores. También están los Reyes Magos en el nacimiento ese, pero le voy a sorprender diciéndole que los Reyes Magos no estaban ahí. Ellos no estaban en el momento en que el Señor nació. Se lo puedo explicar más adelante. Pero vamos de una vez al texto y de regreso vamos a Lucas capítulo 2. Capítulo 2. Al versículo 8. Dice, había pastores en la misma región. Una razón por la cual el Señor es muy poco probable que haya nacido en tiempo de nieve, y siempre lo ponen en los nacimientos con nieve y cosas así, en las postales de Navidad con nieve. El Señor no nació en tiempo de invierno. Los pastores estaban en el campo dándole hierba fresca a las ovejas. Eso se lo puedo dar en detalles más adelantito, pero bueno. Había pastores en la región, en la misma región, que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Sí, estaban ahí con el rebaño. Acuérdense que en ese tiempo los pastores dormían donde dormía el rebaño. Sí, hoy en día los pastores son más ricos que el rebaño. Es una vergüenza que tenemos nosotros en nuestro continente, que vemos iglesias llenas de gente pobre y el pastor acá con una opulencia y viviendo en riqueza y con autos caros y casas caras, cuando la congregación está llena de gente pobre, a los cuales él saquea cada semana dándole algunos textos fuera de contexto para sacarle lo que no tiene. Eso se llama robar. Sí, pero no sé si queda bien, dígame usted, la comparación, ¿no? Pero los pastores de ese tiempo, los que estaban pastoreando animales, ovejas, dormían en el mismo lugar donde dormían las ovejas. Muy interesante, dormían en el mismo lugar donde dormían las ovejas. Ese es el pastor de una congregación hoy en día que vive al nivel de la congregación. Y si la congregación es una congregación de gente humilde, él es una persona que está al nivel de ellos. Come lo que ellos comen y se sientan donde ellos se sientan. Yo siempre he dicho a los que han viajado con nosotros en Latinoamérica en eventos y en proyectos por años, misioneros, yo siempre he dicho, cuando usted llega de misionero a un país, usted tiene que sentarse donde ellos se sientan y comer lo que ellos comen. Y si no, no tienes derecho a decirle a ellos qué es mejor para sus vidas. Antes de predicar el evangelio a alguien en un lugar, tú tienes que estar al nivel. Esto es una regla misionera. Tú no puedes llegar allá mostrando una cantidad de riquezas y viviendo una cantidad, quedarte en un hotel de 5 estrellas cuando los que están en el equipo nacional, los que trabajan ahí, los oriundos, están viviendo en una choza, un lugar muy humilde, fuera de la ciudad. No, amado, usted tiene que hospedarse donde están los pobres, estar con ellos, vivir al nivel de ellos. Si usted va a estar por largo tiempo de misionero en un país, usted tiene que acostumbrarse a vivir como vive la congregación, como viven los nacionales. Eso es un consejo que yo le doy a todos los que tienen llamado misionero. ¿Sí? Dice aquí,
velaban y guardaban la vigilia de la noche. Dice, y he aquí se les presentó un ángel del Señor, otra vez el ángel. Y nosotros vemos el anuncio angélico, vimos en el nacimiento de Juan el Bautista, amados, vimos cómo el mismo Gabriel anunciando. Vemos a los ángeles que son ministros a favor de los herederos de la salvación. Dice el texto que son espíritus ministradores a favor de los que heredarán la salvación. En otras palabras, ese es el trabajo de los ángeles. Los ángeles solamente responden a la orden de Dios. Esos disparates que usted oye hoy en día en estos predicadores que dicen que ellos le dan órdenes a los ángeles para que le busquen cosas que se le perdieron y que le ordenan a sus ángeles que hagan eso. Eso así, usted no tiene ángeles a su comando. Eso no tiene apoyo bíblico. Decir que usted tiene ángeles sirviéndole a usted, como si usted fuera qué. No. O obedeciendo sus órdenes. No. Eso no es bíblico. Los ángeles solamente obedecen a la voz de su creador. Solamente. Y están en misiones especiales a favor de los santos. Pero esto es ordenado por el creador. No es ordenado por ninguno de nosotros. Aprenda eso. Sí, aquí se le presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Ese es el inicio, inicialmente lo que sienten los pastores frente a la presencia del Señor. Gran temor. Pero para la gente que anda todo el tiempo diciendo que Dios les habla y que se le aparece el Señor y se le aparecen ángeles y lo dicen como si nada. No, amado, si usted se le aparece un ángel, usted va a temblar. Usted va a estar aterrorizado por la gloria que traen estos seres que vienen desde el trono de Dios. ¿Qué puedo decirle? Yo no voy a hablar de apariciones ahora, pero le voy a decir algo, amado. Hay gente por ahí diciendo que se le aparecen ángeles y andan enseñando malas doctrinas, algo que no está en el texto bíblico. Y dice el texto que si aún un ángel del cielo se apareciere con un evangelio diferente. Pablo dice al evangelio que yo os he predicado, dice sea anatema, en otras palabras, sea maldito. Y hay gente recibiendo mensajes, dicen que de ángeles, pero son mensajes falsos o son mensajes de mala doctrina. O sea, usted no tiene que estar escuchando a gente por ahí que dicen que los ángeles le están hablando. Tenga cuidado, tenga cuidado. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy buenas nuevas. Buenas nuevas. Doy nuevas, dice, no dice buenas nuevas, dice doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David, vuelve otra vez a la ciudad de David, un Salvador que es el Mesías, el Cristo, el ungido de Dios, es lo que quiere decir. El Señor. Es Cristo el Señor. Verso 12 dice, esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Dios está en control de todo. El pesebre no fue el plan B, como alguna gente piensa. Se tuvo que quedar ahí porque no encontró otro, no le quedó otro. No, era el plan desde antes. Que naciera de esa manera, estaba profetizado. Sí. Entonces el ángel le dice a ellos, van a encontrar a este Cristo que es Señor. Sí, que os ha nacido. A este niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales. Eso está tremendo, amados. Esto está tremendo. No solamente está aquí en la escena el ángel que viene a dar el mensaje, hay una multitud de ángeles. Celestiales que alababan a Dios y decían gloria a Dios en las alturas y en la tierra buena voluntad para con los hombres. ¿Qué es lo que está viendo usted aquí, amado? Esto es una aparición sobrenatural de la gloria de Dios que usted solamente la hubiera podido ver en el cielo, en el trono
de Dios. El Señor deja ver en la tierra, sí, un glimpse, ¿cómo se dice? Un preview, una pequeña parte de algo inmenso que existe en el cielo. Como que abrió la cortina, el telón, y dejó ver algo de su gloria. Imagínese usted cómo es en la eternidad delante del trono de Dios. ¿Cómo será cuando la nueva Jerusalén descienda del cielo? Y Dios haya hecho nuevas todas las cosas, cielos nuevos y tierra nueva. ¿Cuán glorioso será que el trono de Dios se muda acá, a la tierra, al descender la nueva Jerusalén? Esto va a ser algo visible para los que estarán con Él en la eternidad, o los que estaremos con Él en la eternidad, porque por gracia somos salvos por medio de la fe y podemos tener certeza de eso, ¿sí? Verso 15, sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, y aquí dice la palabra cielo, no la puse yo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén, y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Verso 16. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Verso 18. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Gloria a Jesús. Aquí nosotros hemos visto exactamente el recuento de la historia del nacimiento de Jesús. Otra vez vamos a ver las cosas esenciales que encontramos en este pasaje. Sí, 3 cosas esenciales encontramos en el pasaje. Este pasaje nos muestra cómo el nacimiento de Cristo no fue anunciado primero a reyes o líderes religiosos, sino a pastores, que son personas humildes y marginadas en la sociedad judía. El anuncio angelical revela 3 aspectos esenciales del evangelio. Número 1, y aquí van los 3, se los voy a poner en pantalla en la guía de estudio. Número 1, el mensaje de salvación es universal. Los ángeles proclaman buenas nuevas de gran gozo para todo el pueblo. Versículo 10, la salvación no está limitada a una élite, sino abierta a todos. ¿Cuánto dicen gloria a Jesús? Gloria a Jesús. Ahora, si usted se va a complicar con la doctrina de la expiación limitada en esta hora, tengo mucho que decirle, sí, en cuanto al deseo de Dios de que todos vengamos al arrepentimiento, sí, y lo que Él sabe. Y eso lo explico yo en un video que tengo acá en el canal que se titula Predestinación, algo así. Usted puede ahí leer sobre eso, sí. Pero en el nivel visual, en el nivel que estábamos usted y yo cuando vinimos a Cristo, escuchamos el mensaje y dijimos sí, Señor, y respondimos. Nosotros vimos una responsabilidad humana en eso, sí. O sea, vimos la gracia de Dios que el Señor por medio de su Espíritu Santo nos llamó a Él. Él fue el que puso a nosotros el querer como el hacer y nosotros respondimos al llamado. Ahora, yo quiero concentrarme en la parte que tiene que ver con el mensaje universal. ¿Sí? Las buenas nuevas son proclamadas al mundo entero. Aún si usted entiende elección, como decía el gran predicador, el príncipe de los predicadores, no, Charles Spurgeon, él decía, hablando de la elección, él decía, cuando alguien viene ahí, entra por la puerta, no tiene un letrero aquí delante que dice soy elegido, que diga soy elegido, no. Él no sabe quién. Y usted y yo no sabemos a quién Dios ha separado para salvación. Por eso es que nosotros predicamos este mensaje universalmente. Predicamos el mensaje de salvación a toda criatura. Y el que creyere, bueno, el que creyere será salvo. Ahora, ¿cómo creyere? Bueno,
Ahí pudiéramos nosotros complicarnos en teología y empezar a hablar de cómo funciona eso, cómo funciona el decreto de elección. Sí, yo no quiero complicarme en eso ahora. Yo quiero mantenerme en la superficie en esto. Y es que el mensaje es para todos. ¿Sí? Mire, el mensaje es hasta para los que se pierden. ¿Sí? Es olor fragante aún en los que se pierden, dice el texto. Número 2, la identidad del niño. El ángel declara 3 títulos de Jesús: Salvador, Cristo, que quiere decir el Mesías, y Señor, título divino. Y número 3, la respuesta de adoración. Es decir, los pastores, tras recibir la revelación, van con prisa a Belén, anuncian lo que han visto y regresan glorificando a Dios. Versículos 16 al 20. ¿Cuántos me dicen gloria a Jesús? ¿Cuántos están creciendo? ¿Cuántos están recibiendo aquí? Sí, vamos a ver la teología de estos 3 puntos para los que aman profundizar un poquito más. Sí, como le digo, teología nosotros la mantenemos en un nivel sencillo. Es para que todos, aún los que son nuevos creyentes en Cristo, lo puedan entender. No se asusten con esa palabra. Todo lo hacemos en lenguaje sencillo de manera que podamos entenderlo todos. Sí. Vamos a desempacar estos 3 puntos. Vamos primero con la universalidad del Evangelio. Vamos otra vez aquí a la guía. El anuncio angelical, con la frase: os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Aquí está todo el pueblo. No hay duda que es para todos. Sí, es para todos. Cuando usted hace una campaña evangelística, cuando usted hace una cruzada evangelística, usted le predica el evangelio a toda criatura, a todo el mundo. El evangelio no se restringe a una élite religiosa o social, sino que se ofrece a todos, comenzando por los más humildes. En este caso eran los pastores que estaban en el campo con las ovejas, ¿no? Hoy en día quizás los más humildes no sean los pastores. Tristemente, ¿no? Debería de ser, pero tristemente no. Eso no lo vemos mucho hoy en día. Hoy no, aunque nosotros hemos tenido la oportunidad de ministrar y hacer proyectos con pastores que Dios usa tremendamente, humildemente, en ciudades, en pueblos, en lugares remotos, en el campo misionero. Y si hay hombres de Dios humildes, hay pastores humildes. Otra vez estoy volviendo yo a buscar algo estoy tratando de buscar algo de aplicación en esto quizás. El evangelio no se restringe a la élite. En otras palabras, no va primero a los religiosos. Hay más aquí en la guía de estudios sobre esto. Yo explico algo aquí en cuanto a elección otra vez. Ya sabemos que ninguno puede venir al Padre si venir a Jesús si el Padre no le trajere. Juan 6:44. En otras palabras, ninguno puede venir. Esto responde a la elección, la cual no tiene nada que ver con clases sociales. Sin embargo, todo aquel que cree tiene garantía de vida eterna. Juan 3:36, Juan 5:24. Lo que me dice a mí, que si alguien cree, nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por su Espíritu. Por eso que nosotros predicamos el Evangelio, para que la gente crea. ¿Sí? Y el que oyere y creyere será salvo. Esa es la garantía. Número 2, la identidad de Cristo Salvador. Cristo y Señor. En otras palabras, Salvador del mundo, el Mesías prometido, el Cristo, el Mesías prometido, y Señor de todo, Señor de toda la creación. Y este ángel atribuye estos 3 títulos fundamentales al niño: Salvador, porque rescataría a su pueblo del pecado; Cristo, el ungido prometido en el Antiguo Testamento, aquí están los textos bíblicos; y Señor, que es el título que en el Nuevo Testamento corresponde al mismo. Aquí puse Yahvé, depende de la traducción que usted tenga, ¿no? El creador de todo. Y número 3, la respuesta de oración, versículos 15 a 20. Los pastores, al recibir el anuncio, responden con fe obediente. Van apresuradamente a Belén, ven al niño y luego proclaman lo que han oído y visto. Finalmente regresan glorificando y alabando a Dios. Su reacción
encarna la respuesta correcta del Evangelio, recibir el mensaje con fe, compartirlo con otros y vivir en adoración. Estas tres cosas las hemos visto en este pasaje bíblico, ¿sí? Jesús, el Salvador del mundo, nace de una manera muy humilde para llegar hasta los más humildes de la tierra. Sí. Para levantar a lo vil y lo menospreciado del mundo, para avergonzar a los sabios. Vemos el Evangelio humildemente introducido a este mundo. El ejemplo de Jesús en su nacimiento para cumplir lo que estaba escrito por todos los profetas. Vamos a continuar avanzando con todo esto, amados. Si usted no se ha suscrito al canal, recuerde hacerlo aquí. Y aquí le voy a dejar más. Visiones de lo alto.